Hola a todas y a todos, yo soy su amigo Diego Cárdenas y es un gusto enorme recibirlos en esta versión renovada de nuestro espacio. A veces para crecer hay que mutar, y hoy Sid Libros de Crecimiento y Superación Personal vuelve a abrir sus puertas con una intención más profunda, no solo leer, sino integrar con nuestro propio pensamiento las posturas de grandes voces que plasmaron su crecimiento para guiar el nuestro. Vamos a hablar de la proactividad, el primer hábito que Stephen Covey habla en su libro Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Ser proactivo es dejar de ser un efecto de las circunstancias para convertirnos en la causa de nuestra propia vida. Vamos a analizar por qué la libertad no es algo que se nos da, sino algo que se reclama en el espacio que hay entre lo que nos sucede y lo que decidimos hacer con ello. Reconocer nuestra capacidad de respuesta ante la vida. Vamos a romper el molde de la víctima para convertirnos en los arquitectos de nuestra propia paz. Este es un espacio donde las ideas y la conciencia te invitan a reflexionar. Sígueme en este episodio que puede cambiar tu vida. Quiero entrar de lleno con una idea que Stephen Covey plantea y que sinceramente me fascina. Él hace una distinción fundamental, la ética de la personalidad frente a la ética del carácter. Vivimos en la era de la personalidad, filtros de Instagram, marcas personales, técnicas de comunicación para caer bien, pero eso es cosmético. Es como ponerle pintura nueva a una pared que tiene grietas estructurales. Muchos autores contemporáneos nos dicen, sonríe más, vístete para el éxito, pero si por dentro tu carácter es reactivo, esa sonrisa es solo una máscara que se cae ante el primer problema. A menudo pensamos que ser proactivo es ser movido o tomar la iniciativa en el trabajo, pero esa es solo la superficie. La proactividad es una postura existencial, es decir, que tu vida es un producto de tus valores y no de tus condiciones. Covey nos invita a regresar a las raíces. Si quieres un cambio real, no puedes limitarte a cambiar lo que haces, tienes que cambiar lo que ves. El paradigma es el lente a través del cual interpretamos la realidad. Si tu paradigma es que el mundo está en mi contra, cualquier lluvia será un castigo divino. Si tu paradigma es de aprendizaje, la lluvia es una oportunidad para crecer. Aquí es donde entra un gigante que complementa a Covey de forma perfecta, Viktor Frankl. En su obra El hombre en busca de sentido, Frankl nos retrata su experiencia en los campos de concentración. Él perdió todo, su familia, su ropa, su nombre, su dignidad física, pero descubrió la última de las verdades humanas. Él decía que entre el estímulo y lo que haces, o en otras palabras, lo que te pasa y la respuesta, hay un espacio. En ese espacio reside nuestra libertad y nuestro poder para elegir. A veces me pregunto, y te lo pregunto a ti que me escuchas, ¿qué tan pequeño es tu espacio? Cuando alguien te insulta en el tráfico, ¿tu respuesta es inmediata como un resorte? Eso es ser reactivo. Eres como una marioneta cuyos hilos los mueve el clima, el tráfico o el humor de tu jefe. Ser proactivo es ensanchar ese espacio. Es respirar y decir, yo decido cómo me va a afectar esto. Tu libertad no depende de que el tráfico avance, sino de cómo decides habitar ese momento. Las personas reactivas son como un campo que depende totalmente del clima. Si sale el sol, te dan un ascenso, tu pareja te trata bien, florecen. Si cae una tormenta, hay crisis económica o alguien te critica, se marchitan. Su estado de ánimo es un rehén de las circunstancias externas. La persona proactiva lleva su propio clima por dentro. No importa si afuera hay tempestad, si tu valor central es la paz o la excelencia, tú vas a actuar con paz y excelencia. Tu clima no lo dicta el pronóstico del tiempo social, lo dictas tú. Para lograr esto se requiere de mucha introspección. Escucha cómo hablas y sabrás quién manda en tu vida. ¿Alguna vez te has dicho o escuchado que dicen, no puedo hacer nada, yo soy así, él me saca de mis casillas, tengo que... ¿Ves lo que pasa aquí? Te estás quitando la responsabilidad. Si dices, él me saca de mis casillas, le estás dando el control remoto de tus emociones a esa persona. Estás diciendo, soy un títere y él mueve los hilos. Eso es ser reactivo. Por otra parte, si tu diálogo suena más como, busquemos otra alternativa, puedo elegir un enfoque distinto, controlaré mis sentimientos, prefiero. Aquí tú retomas el mando. No ignoras el problema, pero eliges cómo interpretarlo. Eso es ser proactivo desde el lenguaje. Covey habla mucho de que solemos vernos en el espejo social, lo que los demás dicen de nosotros. Si alguien te dice que eres un tonto, la persona reactiva se lo cree y actúa como tal, o se defiende con rabia, que es otra forma de creerlo. La persona proactiva tiene un inventario interno, como decía Eleanor Roosevelt. Nadie puede herirte sin tu consentimiento. Para que algo te afecte, tú tienes que aceptar esa idea primero. Ser proactivo es tener el filtro lo suficientemente fuerte para decir, acepto tu opinión, pero no permito que defina mi identidad. Te reto a algo que Covey llama la prueba de 30 días, pero empecemos con 24 horas. Hoy, cada vez que sientas que vas a quejarte de algo como el clima, el tráfico, tu pareja, detente. Busca ese espacio de libertad que decía Frankl. Cambia el tengo que por un elijo. En lugar de decir tengo que ir a trabajar, di elijo ir a trabajar porque valoro mi estabilidad financiera. Ese pequeño cambio de palabras le devuelve el poder a tu carácter y se lo quita a la obligación. Recuerda, tú no eres el problema, tu reacción ante el problema lo es. Para mis amigos más analíticos quiero traer a la mesa a Jean Piaget. Él hablaba de la epistemología genética. Suena complejo, pero es hermoso. Nos dice que el conocimiento no es una foto de la realidad, sino una construcción. No vemos el mundo como es, lo vemos como somos. Esto valida lo que Covey llama el cambio de paradigma.
Si tú crees que la gente es inherentemente mala, tu cerebro busca evidencias para confirmar esa sospecha. Es lo que en psicología llamamos sesgo de confirmación. El cambio de paradigma es el clic mental que lo cambia todo. Si no entendemos cómo vemos el mundo, no importa cuánto nos esforcemos en cambiar nuestra conducta, seguiremos obteniendo los mismos resultados. Covey decía que si quieres cambios menores en la vida, trabaja sobre tu comportamiento, pero si quieres cambios significativos, trabaja sobre tus paradigmas. Vamos a diseccionar esto con enfoques que te harán ver la realidad con otros ojos. Imagina que los paradigmas son como lentes de contacto de colores. Si tus lentes son verdes, verás del mundo verde. No importa qué tan rápido corras o qué tan duro trabajes, tu realidad será verde. El problema es que olvidamos que llevamos los lentes puestos y juramos que el mundo es verde. Desde la neurociencia, esto se llama sistema de activación reticular, SAR. Las redes neuronales de tu cerebro filtran la información para darte la razón. Por decir, si tienes el paradigma de que la economía es un desastre, tu cerebro ignorará las oportunidades y solo verá negocios cerrando. Cambiar el paradigma es limpiar el filtro. Cuando cambias el mundo es peligroso por el mundo es un lugar lleno de maestros, tu SAR empieza a buscar evidencias de aprendizaje en lugar de amenazas. Históricamente, los grandes saltos de la humanidad no vinieron de mejores técnicas, sino de cambios de paradigma. Durante siglos, el paradigma era que la Tierra era plana. Toda la navegación, el comercio y el miedo al abismo se basaban en este mapa. Cuando el paradigma cambió a una Tierra esférica, el terreno no cambió, pero la capacidad de actuar sobre él fue infinita. ¿Qué tierra plana estás defendiendo hoy? Quizás crees que el éxito requiere sacrificio extremo. Ese es tu mapa. Si cambias el paradigma a el éxito es una consecuencia del flujo y la disciplina, tus acciones cambiarán sin esfuerzo. No es que el mundo sea más fácil, es que tu mapa ahora es más exacto. Muchos intentamos cambiar nuestras acciones diarias, pero es agotador porque vas en contra de tu programación. El paradigma es la base de tus creencias más profundas. Si cambias la base, todo lo demás se mueve solo. Hoy quiero que hagas una pausa. Identifica un juicio o una verdad absoluta que tengas sobre tu vida, sobre algo o alguien cercano. Ahora limpia el lente. Busca 3 evidencias de lo contrario, para demostrarte a ti mismo que tu percepción es solo un punto de vista, no la verdad absoluta. Cambiar de paradigma es como ponerse lentes nuevos. De repente, lo que era borroso o amenazante cobra un sentido distinto. Si tu lente está limpio, verás oportunidades de aprendizaje. Ahí es donde dejas de ser un prisionero de tu mapa para empezar a ser el explorador de tu territorio. ¿Cómo saber si eres una persona proactiva o reactiva? El reactivo dice, tengo que, me hace enojar, si tan solo mi pareja fuera distinta. El lenguaje reactivo te quita el poder, te vuelve un objeto. El proactivo dice, elijo, puedo buscar otra alternativa, voy a trabajar en lo que yo puedo controlar. Covey nos presenta 2 círculos, el círculo de preocupación, donde está el clima, la guerra, la economía, el pasado, y el círculo de influencia, donde están tus hábitos, tu lectura, tus reacciones, tu esfuerzo. La gente reactiva gasta toda su energía en el círculo de preocupación, se quejan de lo que no pueden cambiar, y por ende, su círculo de influencia se encoge, se vuelven impotentes. La gente proactiva se enfoca en lo que sí puede cambiar y por ley de expansión, cuando trabajas en ti, tu influencia sobre los demás y sobre tu entorno empieza a crecer. ¿Qué pasa en el caso contrario? Mucha gente se siente agotada o estresada y casi siempre es por un error común. Están invirtiendo el 100% de su energía emocional en cosas donde tienen 0% de control. Covey nos dice que todos tenemos una serie de preocupaciones: salud, hijos, trabajo, la guerra, el clima, etc. Todo eso está en nuestro círculo de preocupación, pero dentro de ese círculo hay cosas sobre las que realmente podemos hacer algo. Ese es el círculo de influencia. Cuando te enfocas en lo que puedes cambiar, como tu preparación, tu lectura, tu trato con los demás, tu energía es positiva y amplificadora. Magia, tu círculo de influencia empieza a expandirse y a comerse al de la preocupación. Pero cuando te enfocas en lo que no puedes cambiar, como lo es el carácter de tu jefe, el pasado, la economía, generas una energía negativa que hace que descuides lo que sí podías hacer. El resultado, tu círculo de influencia se encoge, te vuelves más pequeño y el mundo se ve más grande y amenazador. Lo hermoso del crecimiento personal es que cuando algo es verdad, aparece en muchas escuelas y enfoques. Hablemos de algunos de ellos. Hace 2000 años, los estoicos ya tenían ese mapa. Epicteto decía, la felicidad y la libertad comienzan con la clara comprensión de un principio. Algunas cosas están bajo nuestro control y otras no. Pensemos en unos ejemplos cotidianos. Nuestra opinión, nuestras aspiraciones, nuestros deseos y el rechazo de lo que nos desagrada. En resumen, nuestras propias acciones mentales y físicas. Por otro lado, lo que está fuera de nuestro control sería nuestro cuerpo, o más específicamente nuestra salud genética, nuestras propiedades, nuestra reputación y las acciones de los demás. Si sufres por lo que alguien piensa de ti, eres un esclavo. Si te enfocas en actuar con integridad, eres libre. En la psicología moderna, Julian Rotter desarrolló el concepto del locus de control para medir dónde sitúa una persona la causa de los eventos en su vida. El locus de control externo hace que creas que tu vida está regida por la suerte, el destino, el horóscopo o la
las decisiones de los poderosos. Sientes que eres una hoja en el viento. Por otro lado, el locus de control interno hace que percibas tus éxitos y fracasos como consecuencia directa de tus acciones y decisiones. Evidentemente, las personas con locus interno tienen menores niveles de depresión y mayor éxito académico y profesional. El lado oscuro de este tema llega cuando encontramos el enfoque de Martin Seligman, la indefensión aprendida. Descubrió que cuando un ser vivo siente que no tiene control sobre su entorno por mucho tiempo, su cerebro aprende a ser impotente, deja de intentar incluso cuando la puerta se abre. La persona reactiva vive en un estado de indefensión aprendida. El proactivo rompe ese ciclo actuando sobre lo más pequeño que tenga a mano, recuperando así la sensación de control. Si hoy dividieras tu energía, ¿qué porcentaje se está yendo al círculo de preocupación? ¿Qué es esa pequeña cosa en tu círculo de influencia que has estado ignorando por estar viendo las noticias o quejándote del vecino? Hay un principio que me encanta mencionar porque es muy gráfico, el principio 90-10 que plantea Covey, y se refiere a que el 10% de lo que te pasa no lo controlas. No controlas que el vuelo se retrase, que el café se derrame o que un cliente cancele, pero el 90% restante es tu reacción. Imagina que el café se derrame en tu camisa antes de una junta. La reacción reactiva es que gritas, culpas a tu esposa por poner la taza cerca del borde, sales de casa enojado, manejas agresivo, llegas a la junta con mala actitud. El café, ese 10% arruinó tu 90%, el día completo. La reacción proactiva sería si el café se derrama. Te quitas la camisa, te pones otra, limpias el desastre y te vas tranquilo. El 10% ocurrió, pero tu 90% quedó intacto. En la psicología podemos encontrar un modelo que también lo explica. Ellis, uno de los psicólogos más influyentes de la historia, decía que no son los hechos los que nos perturban, sino nuestra interpretación de ellos. En el que A, o el acontecimiento activador, es el 10%, la reacción real. B, son las creencias, tus paradigmas, lo que te dices a ti mismo sobre lo que pasó. Y C, son las consecuencias, es el 90%, es decir, tus emociones y conductas. La mayoría de la gente cree que A causa C directamente. Me gritó A, por eso estoy enojado, C. Pero Ellis y Covey nos dicen que no, B es el puente. Si cambias tus creencias, B, cambias tu reacción, C. Otro enfoque teórico fascinante es el de Martin Seligman, el padre de la psicología positiva y sus estilos explicativos. Cuando ese 10% negativo ocurre, el proactivo y el reactivo lo explican de forma distinta. El reactivo, o alguien pesimista, ve el 10% como algo permanente, universal y personal. Es el 90%. Seguro lo has escuchado o lo has dicho. Todo me sale mal, es mi culpa. Esto hace que su 90% sea una espiral de depresión. El proactivo, o alguien optimista, ve el 10% como algo temporal, específico y externo. Esto protege su 90% y le permite seguir actuando. Cuando algo te pase, pregúntate, ¿esto importará en 5 años? Si la respuesta es no, no le dediques más de 5 minutos de angustia. Estarás decidiendo que tu energía es demasiado valiosa para gastarla en un evento que tiene fecha de caducidad inmediata. Imagina que estoy grabando este podcast y que de repente se va la luz y pierdo toda la grabación. Ese es el 10%. Si decido ser alguien reactivo, me enojo, pateo el escritorio, decido que no es mi día y cancelo la grabación. Como resultado obtengo que no hay podcast, pierdo mi consistencia y mi equipo se siente tenso. Pero si decido ser proactivo, respiro. Entiendo que la luz no depende de mí. Aprovecho el silencio para pulir mis notas a mano. En cuanto vuelve la luz, grabo con más claridad. Como resultado obtengo un mejor episodio y un carácter fortalecido. La regla 90-10 es, en el fondo, un acto de humildad y de poder. Humildad para aceptar que no somos dioses y no controlamos el universo, pero tenemos el poder para reconocer que somos los reyes de nuestro mundo interno. ¿Cuántas veces te has ahogado en un vaso de agua? No porque el vaso sea grande, sino porque no sabes soltarlo. El dolor es inevitable, pero el sufrimiento prolongado suele ser una elección de nuestra reactividad. A menudo en este mundo de redes sociales y apariencias estamos obsesionados con la victoria pública, el reconocimiento, los seguidores, los títulos, que la gente piense que somos exitosos. Pero Covey nos lanza una verdad que duele. No puedes tener una victoria pública sostenible si primero no has conquistado tu victoria privada. Esa victoria ocurre en la soledad de tus pensamientos, a las 6 de la mañana cuando decides levantarte a pesar del cansancio. Ocurre cuando decides no contestar ese mensaje hiriente con más odio. La proactividad es la base de la victoria privada, es decirte a ti mismo, yo soy el capitán de mi alma. Si no puedes gobernarte a ti mismo en lo pequeño, el mundo te gobernará en lo grande. La autoconciencia, la imaginación, la conciencia moral y la voluntad independiente son los 4 dones humanos que nos permiten ser proactivos. Úsalos, no permitas que tus impulsos dicten tu destino. Hay 3 pilares que sostienen la victoria privada, los cuales abordaré en próximos episodios, pero a grandes rasgos son los escalones de la victoria: tu proactividad, tu liderazgo y la gestión. Cuando dominas estos 3, dejas de ser un velero que mueve el viento y te conviertes en el capitán del barco. Eso es la victoria privada, el triunfo sobre uno mismo. Como hablamos hace un momento de cómo es que te hablas, antes de poder llevarte bien con los demás, tienes que llevarte bien contigo mismo. Covey habla de la cuenta de banco emocional, pero la solemos pensar hacia afuera. ¿Qué acciones hacen los otros para mí para que la relación se fortalezca o se debilite? Yo te invito a verla hacia adentro. ¿Qué acciones o depósitos haces a tu propia cuenta para tener un mejor estado bancario? Si tu cuenta interna está en números rojos, es decir, que estás lleno de inseguridad y falta de integridad, ¿cómo esperas tener la fuerza para influir en los otros? La victoria privada es tener un saldo positivo contigo mismo.
mismo. Para darle un enfoque más psicológico podemos mirar los estudios de Roy Baumeister sobre la fatiga del ego o fuerza de voluntad. Él explica que la voluntad es como un músculo. La victoria privada es el entrenamiento diario de ese músculo. Cuando decides levantarte a la hora que dijiste o decides no reaccionar con ira, estás fortaleciendo tu carácter. Aristóteles ya lo decía, somos lo que hacemos repetidamente. La excelencia entonces no es un acto, sino un hábito. La victoria privada es esa excelencia silenciosa. En el carácter es elegir perdonar a alguien en tu corazón, no porque esa persona te lo pidió, sino porque tú decides no cargar con el veneno del rencor. Esa paz interna es una victoria que nadie te puede arrebatar. Mucha gente intenta saltarse la victoria privada, quieren el éxito, el liderazgo y el carisma, pero por dentro son un caos de inseguridades y falta de disciplina. Es como querer construir el piso 20 de un rascacielos sobre arena. Tarde o temprano se va a derrumbar. La victoria privada es lo que te da el derecho a influir. Cuando eres coherente, cuando tus palabras coinciden con tus actos en la oscuridad, emanas una autoridad natural que no necesita gritos ni títulos. Te pregunto hoy, ¿qué pequeña promesa te has hecho a ti mismo y no has cumplido? Empieza por ahí, haz ese pequeño depósito hoy. Ese es el comienzo de tu gran victoria. Estamos llegando al final de este viaje por el primer hábito de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Pero este no es el final, es solo el inicio de tu nueva forma de ver. Hoy te invito a que cuestiones tus propias verdades y a que actúes desde la conciencia de lo que hoy ha conectado contigo en este audio. No me creas a mí, ni a ninguno de los autores que te platiqué el día de hoy. Ponlo a prueba ahora mismo. En el próximo conflicto que tengas, ya sea una fila larga en el banco o una discusión, busca ese espacio, respira, ensancha el espacio entre el estímulo y la respuesta. Ahí es donde naces de nuevo. Ahí es donde dejas de ser una consecuencia de tu pasado para ser una causa de tu futuro. Recuerda, el primer plano de tu éxito se dibuja en el silencio de tu mente. Hasta la próxima. Conoce más formas de transformar tus días con conciencia. Sígueme en redes sociales y escucha estos fragmentos de CIR, libros de crecimiento y superación personal. Yo soy Diego Cárdenas. Juntos cambiemos tu vida, mi vida y al mundo.